Bueno, vamos a hablar de segmentación hepática por ecografía y aplicable también a otros métodos de imágenes. Bueno, acá vamos a tener un corte transversal, dejemos la imagen ecográfica de lado, donde vamos a tener la segmentación hepática. Vamos a tener por un lado el lóbulo derecho, por otro lado el lóbulo izquierdo. Entonces, el primer punto que vamos a explicar es cómo separamos lóbulo derecho de lóbulo izquierdo. La separación entre el lóbulo derecho y lóbulo izquierdo está dada por un eje imaginario que pasa a través de esto que estamos esquematizando, que es la vesícula, y esto que sería la vena cava inferior. Trazamos un eje que es oblicuo, no es un eje perpendicular, y bueno, de ese eje vesículo cava, entre la vesícula y la cava, ese eje imaginario hacia la derecha, hablamos del lóbulo derecho, y hacia la izquierda hablamos de lóbulo izquierdo. Recuerden que cuando hicimos el estudio ecográfico, nosotros en los cortes longitudinales íbamos diciendo que bien a la derecha teníamos el hépato renal, o sea, el hígado con el riñón derecho. Un poquito más al medio, el hépato vesicular, o sea, el hígado con la vesícula. Un poquito más al medio, el hépato cava, o sea, el hígado con la cava inferior, y después el hepato órtico. Entonces, ¿qué es lo que quiero significarles? Que la vesícula biliar se encuentra más a la derecha, está el hépato renal, el hépato vesicular, y la vena cava un poquito más hacia la izquierda, está el corte hepatocava. Y si nosotros trazamos una línea imaginaria entre vesícula y cava, lo que queda hacia la derecha estaría el lóbulo derecho, y lo que queda hacia la izquierda sería el lóbulo izquierdo. Ese es el punto 1 que tienen que tener en cuenta, es decir, el concepto 1 que se tiene que grabar es que la vesícula y la cava inferior, haciendo una unión imaginaria, son las que diferencian el lóbulo derecho del lóbulo izquierdo. Bien, dicho esto, todo lo que vamos a tener acá va a ser el lóbulo derecho. Acá estamos haciendo un dibujo de lo que sería el hígado, y ustedes ven cómo este corte que estamos señalando es esa línea es una línea oblicua, no es que sea recta, sino la cava está más a la izquierda y la vesícula más hacia la derecha. Y entonces, a la izquierda de esa línea, lóbulo izquierdo, a la derecha, lóbulo derecho. Ahora bien, vamos al esquema. Si nosotros vamos a determinar que estos son los segmentos del derecho y estos son los segmentos del izquierdo, yo les voy a pedir que se olviden un poquito del lado izquierdo. Y esto está como visto de una manera tal de que no es un corte axial, sino que es un corte como si fuera superior inferior. Lo que ustedes están viendo arriba de la imagen es superior y lo que están viendo abajo es inferior. O sea, esto es superior y esto es inferior. Y esto es uno de los puntos que quiero remarcar. ¿Por qué quiero remarcar esto? Porque si yo veo al lóbulo derecho abajo, tengo el segmento 5 y el segmento 6. En el lóbulo derecho tengo 5, 6, 7 y 8. Y si yo voy al lóbulo derecho más cerca del diafragma, más arriba, tengo
5, 6 abajo y arriba tengo el 7 y el 8. Entonces, si yo este corte transversal de hígado lo estoy haciendo bien arriba, voy a tener el 7 y el 8. Nunca voy a tener ni el 5 ni el 6. Eso lo puede confundir un poquito. Bien, pero es fácil. El concepto 1 es que hay que saber qué es derecho y qué es izquierdo. Bueno, ¿qué es derecho? Y lo que está. Si trazamos una línea imaginaria de la vesícula a la cava, lo que está a la derecha es derecho. Y lo que está a la izquierda es lóbulo izquierdo. Punto y final. Dentro del lóbulo derecho, la segmentación cambia. Si yo estoy cerca del diafragma o cerca de la cara inferior. Si yo estoy arriba, si yo estoy abajo. Si yo estoy abajo voy a tener dos segmentos, el 5 y el 6. El 5 va a ser interno y el 6 va a ser externo. O medial y lateral. Y si yo estoy arriba voy a tener dos segmentos, el 7 y el 8. Como va en sentido de las agujas del reloj, el 7 va a ser el lateral y el 8 va a ser el que es interno o medial. El 7 es mucho más grande que el 8. Bien, ahora continuemos con el video. Ahí vamos a explicar que la segmentación sigue las agujas del reloj. ¿Ven? 5, 6, 7 y 8. Sigue las agujas del reloj. Estamos en el lóbulo derecho. Pero claro, esto es inferior y esto es superior. Acá vamos a abarcar. Esto es superior y esto es inferior. Y nosotros en un corte axial es imposible tomar las dos partes juntas. Por ejemplo, si yo estoy abajo voy a tomar estos dos. Si yo voy a estar arriba voy a tomar los dos de arriba. Voy a tomar el 7 y el 8. Y si estoy abajo voy a tomar el 5 y el 6. O sea que recuerden, lóbulo derecho es la separación de un eje vesículo-cava. El lóbulo derecho tiene entonces ya 4 segmentos. El 5, el 6, el 7 y el 8. Pero no están los 4 segmentos a la misma altura. El 5 y el 6 ocupan la parte inferior del hígado. Y el 7 y el 8 ocupan la parte superior. Entonces yo les hago una pregunta para que vayamos razonando. 5, 6, 7 y 8. Hagamos de cuenta entonces que esto es el lóbulo derecho bien dibujado, bien bonito. Bueno, entonces yo les digo, bueno chicos, esto es un corte alto. Es un corte alto del lóbulo derecho. Estoy bien arriba. Bien arriba. Si estoy bien arriba, en el superior, ¿qué segmento vamos a tener? El 7 y el 8. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Bueno, todo lo que es lateral vamos a decir es 7 y todo lo que es medial vamos a decir que es 8. ¿Correcto? Eso es una realidad. Si ustedes la ven acá, el 7 está lateral, entonces yo puedo decir que todo esto es 7 y el 8 es medial y yo puedo decir que todo esto es 8. Sin embargo, ustedes ven que el 7 se mete también hacia la parte medial. Fíjense el volumen del 7 y el volumen del 8. Es mucho más grande la porción del 7. Entonces, la realidad es un poquito distinta. Es cierto que la parte lateral es todo el 7. Pero en la parte medial yo no puedo obviar esa cuña del 8. El 8, esa cuña del 7. Esa cuña es el 7, se está metiendo en la parte medial. El 7 es muy voluminoso. El 7 ocupa toda la parte lateral. Estamos totalmente de acuerdo. Todo esto lateral, si tuvo un corte superior, me olvido de los dos segmentos 5 y 6, yo sé que lateral es 7 y medial es 8. Pero el 7 en realidad está haciendo como una cuña, metiéndose también en parte del medio, o sea que lo lógico, si yo sigo la forma de la anatomía, podría ser así. Podría decir que
todo lo lateral es 7. Y en lo medial, si estoy atrás, también es 7. Y si estoy adelante, es 8. Y esa es la realidad. El segmento 8 sería exclusivamente paramedial anterior, paramedial porque está interno, paramedial anterior derecho. Y el segmento 7 yo tendría que decir que es paramedial posterior derecho y todo lateral, todo lo que es lateral sería el 7. Normalmente se dice que el 7 es lateral derecho y el 8 es paramedial derecho, pero en realidad el 7 tiene una cuña, y la ven, que se mete posteriormente en los segmentos paramediales. Entonces yo puedo estar en el segmento paramedial, en la línea divisoria derecha-izquierda, y si tengo una lesión posterior atrás, tengo todo el derecho de decir que estoy en el segmento 8, en el segmento 7, porque el segmento 7 es grande. Entonces ahora vamos a esta imagen. Fíjense, esta imagen dice el 8 y el 7, porque está en un corte alto. Fíjense que están las venas suprahepáticas. Explicamos en la parte práctica que había un plano suprahepático y después el plano portal y después el plano infraportal. La suprahepática está en la parte alta del hígado. Si estoy en la parte alta, yo no voy a tener ni 5 ni 6, desaparecen del lóbulo derecho. Yo voy a tener 2, el 7 y el 8. Yo les diría que todo lo lateral, todo esto lateral es 7. Ahora, cuando me voy al segmento paramedial, tengo una parte de 8 y otra parte de 7. La parte posterior es 7, la parte anterior es 8. Y como línea divisoria se toma la vena suprahepática derecha inferior, porque la suprahepática es la izquierda, que acá no la están viendo, la medial, la derecha y la derecha inferior. Entonces, cuando ustedes tienen una lesión cercano a la cava, si está delante de la suprahepática derecha inferior, vamos a hablar de 8, de este. Y si está detrás de la derecha inferior, vamos a hablar de esta cuña, del 7. Y si está en lateral, todo 7. Segmento 7, todo lateral del lóbulo derecho, siempre y cuando hablemos de planos superiores del hígado. En los planos superiores, cuando nos vamos a los segmentos internos, que se llaman paramediales, depende. Si está adelante, es el 8. Si es la cuña de atrás, es 7. ¿Cómo sabemos? La vena suprahepática derecha inferior. Si la lesión es paramedial, pero es bien posterior, va a ser 7. Y si está por delante, va a ser 8. Olvídense de esto, porque esto es lóbulo izquierdo. ¿Por qué? Porque la línea divisoria entre izquierdo y derecho es oblicua. La vesícula está acá, la cava está acá, la vesícula está a la derecha, la cava está en el medio, es paravertebral, está casi en la columna vertebral. Entonces la línea divisoria es oblicua, es como que el lóbulo izquierdo invade a la derecha y nos confunde, porque justamente la línea divisoria es oblicua, y especialmente cuando es oblicua, es como que el lóbulo izquierdo tiende a meterse en el derecho. Entonces yo diría que no nos olvidemos, y ya vamos a hablar de lo que es el 4 y lo que es el 2. Bien, bueno, ahora vamos a continuar con el video donde estamos explicando, acá estoy explicando perfectamente lo que yo les acabo de decir, que este es el segmento 8, que es un segmento paramedial anterior, y el 7 es lateral, bien voluminoso. Ahora el 7 se mete
con respecto al 8 se mete por detrás del 8 en las partes paramediales. Y estos dos segmentos, que yo he hecho esta línea redonda acá, son los que nos importa en este corte superior. No nos importa ni el 5 ni el 6 porque esos son inferiores, entonces no nos interesa esos segmentos en este momento. Bien, y lo que tenemos que tener en cuenta entonces que el segmento 7 es muy voluminoso y el segmento 8 es muy chiquitito, que el segmento 7 es muy lateral, ocupa toda la porción lateral y es paramedial posterior. Por acá vamos a dibujar un poquito esto que les decía de las venas suprahepáticas, que nos sirven mucho porque prácticamente todo lo lateral es segmento 7, donde se confunde el 7 y el 8 es en la suprahepática. Esta es la suprahepática media, esta es la derecha, esta es la derecha inferior, y este es lo importante porque justamente en el segmento paramedial nosotros vamos a trazar una línea donde vamos a decir lo que está por delante es 8 y lo que está por detrás es 7. Fíjense acá cómo estamos marcando el 8 adelante y cómo el 7 lo estamos marcando que se mete por detrás. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que cuando estoy periférico, cuando estoy lateral, cuando estoy en la parte externa, todo es 7. Bien, y ahí voy a hacer el dibujo justamente de lo que les estoy diciendo. Justamente, o sea, el segmento 7, este es, fíjense la cuña, es posterior en la parte interna, paramedial, pero luego es muy voluminoso y ocupa todo el segmento lateral, siempre que hablemos de un corte a nivel alto, cercano al diafragma, sea que veamos las suprahepáticas o que veamos por encima de la suprahepática. Y el segmento 8 es más chiquitito, ubicado entre la vena suprahepática media, derecha, y la derecha inferior, y estaría ubicado por delante del segmento 7 en la parte paramedial. Y fíjense, este es el segmento 8, es una cuñita superior, arriba, una cuñita, delante de esta cuña del 7, entonces cuando digo paramedial posterior derecho es 7, paramedial anterior derecho es 8, lateral, anterior, posterior, donde quiera, pero lateral es 7, el 7 es muy voluminoso, siempre hablando de la parte superior, no existe ni el 5 ni el 6 arriba. ¿Correcto? Bien, y ahí estamos dibujando específicamente lo que les decía del 8. ¿Correcto? Bueno, o sea que el punto 1 que hicimos es dividir lóbulo derecho del lóbulo izquierdo por la línea imaginaria. Ahora los segmentos. Ahí estoy marcando nuevamente todo lo que sería la parte superior que está constituida por el 7 y el 8 para el lóbulo derecho del hígado. Bien, el segmento 8 ubicándose paramedial anterior y el segmento 7 posterior, divididos por esta vena que es la vena suprahepática derecha inferior, y todo lo que es lateral se lo damos al 7. Fíjense lo chiquito del 8 y fíjense lo grande que es el 7. Correcto. Y bueno, con estos dos segmentos tienen todo el lóbulo derecho en la parte superior, en la parte alta, a nivel de los planos suprahepáticos o a nivel de los planos suprahepáticos. No vamos a tener ni el 4, ni el 5, ni el 6, que son más bien inferiores. Bueno, ahora, con respecto a lo que sería ya lóbulo izquierdo,
lóbulo izquierdo, vamos a parar acá el video, nosotros tenemos ocurre como que en los segmentos que están paramediales hay una asimetría, así como yo les decía que en el lado derecho el 8 es chiquitito, ocupaba solamente una porción por delante del 7, y el 7 ocupa lo que es paramedial posterior y todo lo que es lateral, un voluminoso segmento, ocurre también en el lóbulo izquierdo. El lóbulo izquierdo tiene el segmento 4, que es paramedial y muy voluminoso. Fíjense que el segmento 4 lo tengo arriba, en el medio y abajo. Lo tengo todo, pero más bien anterior. Acá, muy escondidito, está el 1. El 1 y el 4, serían los que comparten lo que sería región paramedial, lo que sería región interna. Y el 2 y el 3, la región lateral. Ahora, es muy desproporcionado. Si yo estoy arriba, por ejemplo, solo voy a tener 4, porque el 1 es muy chiquitito. El 1 está abajo, está en la parte inferior. No estoy en corte alto. Entonces, si yo estoy en un corte alto paramedial, solo veo el 4. Si yo me voy abajo, veo el 4 adelante y el 1 atrás. Si yo me voy más abajo, veo el 4 adelante y el 1 atrás. Si yo me voy al medio, veo el 4 adelante y el 1 atrás. Pero si yo me voy arriba, 4 y 4. Entonces, si yo estoy en un corte superior, ustedes no pueden marcar 1, pueden marcar 4. Y justamente, como no vemos esa línea imaginaria oblicua que nos confunde, porque creemos que la diferencia derecho-izquierdo es como que es perpendicular. No, es una línea imaginaria. La vesícula a la derecha la acaba a la izquierda y la trazaron así y dijeron, esto es izquierdo, esto es derecho. Bueno, así fue. Entonces, el 4, si yo estoy arriba, es todo 4 lo que está como paramedial. Entonces se toma la vena suprahepática derecha y de la vena suprahepática derecha hacia la izquierda ya es lóbulo izquierdo. Y como es lóbulo izquierdo alto, es esto lóbulo izquierdo alto. Es todo 4. Todo esto es 4. Por ahora grábense eso. Después vamos a hablar del 2 y el 3. Acá está, este sería el 2, este sería el 3. Acá dice uno, esto es 2, el 1 es este. Este sería el 2 y este sería el 3. El 2 está más repartido. El 2 es alto y el 3 es bajo. El 2, después hay una parte que se superpone con el 3 en el izquierdo, pero el 3 queda adelante y el 2 queda por detrás. Bien, vamos ahora sí a continuar con el video y vamos a ir explicando. Acá lo que estábamos viendo, esta es la vena suprahepática medial, no estamos viendo la izquierda. Esta es la vena suprahepática derecha y derecha inferior. Esta es la derecha inferior y acá, bueno, acá estoy trazando el eje que yo les decía que es drástico para el entendimiento, porque claro, acá está la vesícula, la cava hasta acá, traza un eje oblicuo y pone como que todo esto es derecho y de acá todo esto es izquierdo. Y acá lo que estamos diciendo, que en el izquierdo, al estar en un corte alto, todo es 4 paramedial. Y en un corte alto todo es 2 en lateral, porque esto es 2 y esto es 3. El 3 está más abajo, el 2 está más arriba. Entonces yo arriba voy a tener 4 paramedial y 2 en la parte lateral. ¿Cómo lo voy a diferenciar entre el 2 y el 4? Por esta vena suprahepática. Esta vena suprahepática, que sería la medial, dice, entre la derecha y la medial está el 4, y entre la izquierda, que no la estoy viendo, y la medial estaría ya lo que sería 2. ¿Qué sería todo el resto? Porque estamos en un corte muy alto y prácticamente todo es 2. Entonces,
Si yo les digo, haciendo una recapitulación, si estamos en un corte alto, primero vamos a diferenciar derecho de izquierdo, vesícula cava, corte oblicuo, esto es derecho, esto es izquierdo. Bien, dentro de la derecha, en un corte alto hay dos segmentos, el 7 y el 8. El 7 se lleva todo lo lateral, todo. Y el 7 se lleva la parte medial posterior. Y el 8 queda como medial anterior. La diferencia o la distinción la hace la vena suprahepática derecha inferior. ¿Correcto? 8 y 7. Bien. Y después, como todo lo que tenemos en un segmento alto paramedial es 4 en paramedial. No tenemos el 1, porque el 4 está arriba ocupando todo, adelante y atrás. Cuando me voy abajo, el 4 queda adelante, que le llaman lóbulo cuadrado, y el 1 queda atrás, que le llamamos lóbulo caudado. Caudado de caudal. Y el 4 por la forma, ven que es un cuadrado, el 4 es un cuadrado, es un cuadradito, pero no, un cuadradazo, el 4. Y después, cuando estamos arriba, tenemos todo lo que es lateral, el 2. Entonces, si yo le digo arriba, lateral, izquierdo, el 2. Arriba, medial, izquierdo, el 4. Bien, abajo, si yo le digo medial, anterior, el 4, pero medial posterior, el 1. Acá lo tienen. Bien, sigamos con el video. Vamos entendiendo un poquito esto de la segmentación hepática. Vamos a avanzar un poquito el video. Bien, acá nos fuimos a esto, que ya vamos a poner una pausa. Acá yo ya estoy viendo el riñón en un corte transversal y esto está apareciendo la vesícula biliar. Recuerden que la vesícula, ya me fui hacia abajo, ya estoy en un corte inferior, en un corte más inferior. Bueno, acá al revés, nos olvidamos del segmento 7 y 8, porque estamos acá abajo. El segmento 5 es más fácil, el segmento 5 es paramedial y el segmento 6 es lateral. Entonces, si esta es la vesícula, yo el 5 lo ubico a nivel paramedial y el 6 lo ubico a nivel lateral. Bueno, continuando, acá estamos ya en la parte inferior, donde estamos viendo vesícula, estamos viendo riñón derecho, y tenemos el segmento 5 que ocupa, ya lo hemos explicado esto, lo reiteramos, la parte paramedial, y el segmento 6 la parte lateral. No existen el 7 ni el 8, porque el 7 y el 8 son altos, y acá estamos en segmentos bajos, donde el 5 está en la parte interna, pegadito a la vesícula, y el 6 estaría en la parte externa. ¿Correcto? Bien, entonces básicamente vamos a tener dos segmentos que son el paramedial derecho a nivel inferior, segmento 5, y el lateral derecho a nivel inferior, segmento 6. Correcto. Entonces vamos ahora a adelantar acá, ahí yo quería dibujar el segmento 5 paramedial y el segmento 6 lateral. 5, acá está dibujado, y el segmento 6. Ahora, si nos vamos bien a la parte interna, donde está el hilio hepático, esta es la vena porta, que justamente la vena porta está prácticamente a la altura de la cava, o sea que también nos serviría para diferenciar acá es derecho y acá es izquierdo. Entonces, si esta es la vena porta, ustedes fíjense que los dos segmentos que van a tener relación con el tronco portal van a ser esta es la vena porta, el segmento 5 a la derecha
y el 1 a la izquierda, no el 4, porque recuerden que yo les dije que el 4 era voluminoso, arriba era todo 4, pero abajo el 4 quedaba adelante y el 1 quedaba atrás. Y si yo estoy en un corte transversal de hígado, donde esto es posterior y esto es anterior, lo posterior adyacente a la parte interna, a la parte paramedial izquierda, va a ser el 1, no el 4. ¿Correcto? Entonces, eso ya lo hemos hablado, que ahí está dibujando el 1 en la parte posterior. Entonces, esta es la puerta izquierda, esta es la puerta derecha, esta es la puerta principal. Y acá, básicamente, a la izquierda de la puerta, como estamos muy atrás, este es el borde posterior del hígado, estamos muy atrás, hay un pequeño segmento que es el lóbulo caudado o segmento 1, que es ese que yo les había puesto ahí atrás. Mientras que, por supuesto, el paramedial va a ser el segmento 5 del derecho. El segmento 5 del derecho. Correcto. Y el otro, el segmento 1, que es el lóbulo caudado. Vamos a avanzar un poquito. Acá estoy haciendo, vamos a poner la pausa. Esta es la teórica vesícula, esta es la vena cava, hago el eje, para acá derecho, para acá izquierdo, estamos abajo, porque esto es plano portal, esto es ilioporta, ya no estoy en el plano suprahepático. Suprahepático o el de arriba, en suprahepático, era un tema, donde estaba ocupado por el 7 y por el 8 el derecho, y por el 4 y el 2 el izquierdo. El 4 en el medio, el 2 al costado, lateral. Cuando me voy para abajo, el 7 y el 8 desaparecen. El 6 quedaba como lateral y el 5 como paramedial. Ahora, si yo trazo el eje entre la vesícula y la cava, yo voy a tener que ya tengo que esto es izquierdo, esto es derecho. Cuando me voy al izquierdo, ya no es todo, porque estoy abajo todo el segmento 4. El segmento 4 abajo queda adelante, arriba era todo el segmento 4 en el izquierdo. El paramedial izquierdo, arriba, anterior y posterior es 4, anterior y posterior es 4, abajo, anterior es 4, atrás es 1, el caudado, y este es el caudado. Y esto es importante porque el caudado está privilegiado en irrigación, tiene una doble irrigación. Entonces, cuando hay una hepatopatía crónica, es el único que se conserva un poquito más. Entonces, este caudado, este uno que es chiquitito, toma importancia porque no es tan afectado por la cirrosis como los otros. Entonces, cuando el hígado empieza a estar insuficiente por todo lado, el caudado se agranda, se hipertrofia y desplaza la vena porta hacia adelante. Y la vena porta, en vez de verla ustedes así, recta o con una ligera convexidad inferior, pasan a verla como cóncava, como que el caudado la aplasta. Y cuando la vena porta, los ecografistas, los tomografistas, la vemos hacia adelante, que se nos desplazó, que es un arco, y este uno chiquitito pasa a ser grandote, eso es una hipertrofia del caudado, signo muy típico de una cirrosis o una insuficiencia hepática crónica. Y este es el 1. Bien, ahora vamos a seguir, vamos a avanzar un poquito y vamos a ir a los segmentos laterales del izquierdo. Una cosita, acuérdense una cosa, que el caudado es posterior y por delante está el 4. Vamos a volver a la de recién. Si yo les marco el caudado es posterior, pero todo esto es lóbulo 4, el cuadrado. Recuerden que el cuadrado 4 arriba era todo y abajo era adelante
el 4 y atrás el 1. Entonces, si yo tengo la porta y la lesión está adelante, es el 4, que se llama cuadrado. Y si está atrás, el 1, que se llama caudado. Bien, y después tenemos el derecho, donde el derecho, el 5 es el paramedial posterior y el 6 el lateral, pero el 6 es mucho más grande, o sea que tanto la parte anterior como parte de la parte posterior, incluso todo eso es 6. El 6 hace las veces de 7 abajo. ¿Se acuerdan que el 7 era todo lo lateral y metí una cuñita atrás? Bueno, el 6 es más voluminoso, el 5 es chiquitito, el 5 es paramedial, posterior, y ahí se queda. Y todo lo que es lateral anterior es prácticamente toda esta zona es 6. Toda esta zona es 6. Si ustedes ven recién, vamos a volver a esta cuña, ven el 6 es mucho más grande que el 5, entonces ocupa toda la parte lateral y mete una cuña atrás. Hace lo mismo que hacía el otro. Entonces, el 5 es paramedial posterior, derecho. El 6 es lateral posterior y lateral anterior, derecho. El 6 es todo lateral derecho. El 6 es todo lateral derecho. El 1 es chiquitito, es el paramedial posterior, es como el 5, pero del izquierdo. Y el 4 era el grande. Después, los segmentos laterales se dividen entre el 2 y el 3. El que está más, fíjense que están como superpuestos, donde ustedes, el 2, que es el de arriba, y el 3, que es el de abajo, el 3 tiende a estar como cabalgándolo. Entonces, si ustedes me dicen anterior, el 3, y posterior, el 2, y acá lo ven, en el medio del lóbulo izquierdo, el 3 es la parte anterior, y el 2 en la parte posterior, pero hay una diferencia no solo de anterior y posterior, sino que esto sería 2 y esto sería 3. El 3 se va más hacia la izquierda. Fíjense que el 2 se viene más hacia adentro. Fíjense dónde termina el 3, o sea que como que el 2 ocupa la parte de atrás y más hacia adentro. El 3, la parte de adelante y más hacia afuera. Es un cabalgamiento asimétrico. El 3 se va hacia adentro y atrás. Y el 2 se va adelante y afuera. Así es el cabalgamiento. Entonces, el 3 es el que está, perdonen el error. El 3 es el que está adelante y el 2 está atrás. El 3 está adelante. Entonces, el 3, pero a su vez el 3 está más hacia afuera. Esta es la mano. El 3 hace un cabalgamiento con el 2. Lo dejan 2 aplastado, lo dejan 2 atrás. El 3 queda adelante, pero el 3 se va para afuera y el 2 se va para adentro. Si yo me voy a los segmentos laterales de la parte izquierda a la parte más interna, todo va a ser 2. Todo va a ser 2. Si yo me voy a la parte más externa, todo va a ser 3. Y si yo me voy al medio, el que está adelante es 3 y el que está atrás es 2. Así es el cabalgamiento. Entonces, claro, fíjense cómo está. Esto sería el 2. El 2 está atrás, el 3 está adelante. Pero el 2 se mete al medio y el 3 se mete afuera. Entonces, si yo me voy muy afuera me refiero muy a la línea media acá, porque me voy hacia el extremo izquierdo, me refiero. Me voy muy a la izquierda, me voy bien a la izquierda, es todo 3. Por eso acá dibujo el 3. Si me meto en el medio, el 3 no existe, existe el 2. Y si estoy ni muy a donde termina el lóbulo izquierdo, ni muy pegado a la cava, donde empieza el derecho, voy a tener los 2. El 3 adelante y el 2 atrás. Por eso, el 2 sería el lateral posterior sería, y el 3 el lateral anterior. Pero a su vez hay una diferencia, no es que todo, es cierto que el 3 es lateral anterior izquierdo y el 2 es lateral posterior izquierdo,
pero la vaina no es que sea exacto, no es que sea así el montaje, donde yo tengo el 3 como lateral anterior y el 2 como lateral posterior, porque a su vez el 3 se me mete bien hacia la parte izquierda y el 2 bien hacia la parte de la columna vertebral. Entonces, si me acerco al derecho, todo es 2, todo es 2. Si me acerco al borde izquierdo, todo es 3. Y si estoy en el medio del lóbulo izquierdo, adelante es el 3 y atrás es el 2. Entonces ya con eso diferencian el 1, que es el paramedial posterior izquierdo, paramedial, déjeme que esté, el 1, que es el paramedial posterior izquierdo, que está pegadito a la cava, que es el caudado. Solamente lo vemos abajo, no arriba. El 4 es el paramedial anterior izquierdo, abajo, pero arriba es el paramedial izquierdo, no hay 1. El 2 es el lateral posterior izquierdo, acá está, atrás, y el 3 el lateral anterior izquierdo. Pero el 3 se cabalga hacia la parte más izquierda, entonces en el extremo izquierdo todo es 3, y el 2 cabalga más hacia la derecha, entonces cuando me vengo hacia la parte derecha, todo es 2. Esto con respecto a la parte lateral izquierda. Es decir, cuando hablo lateral, hablo de la parte más periférica, más periférica izquierda, ¿correcto? Donde está terminando el hígado izquierdo. Mientras que arriba, prácticamente, ya lo explicamos, el que está arriba, el 3 está abajo, era todo 2 y 4. El 4 pegadito hacia la cava y el 2 pegadito hacia el borde izquierdo del hígado. Y se terminó el lado izquierdo. Y el lado derecho se lo reparten arriba entre el 7 y el 8, pero el 7 es más grande. Toda la parte lateral es 7. Toda la parte lateral arriba es 7. Y la parte medial, atrás, era 7 y adelante un pedacito del 8, que era la vena suprahepática derecha inferior que los distinguía. Y cuando me voy para abajo, hay 2, el 5 y el 6. Y es fácil, lateral el 6 y paramedial el 5. Pero el 6 era más grande, entonces el 6 era lateral anterior y lateral posterior, era como que hace un combo así, el 6. Y el 5 queda chiquitito como paramedial posterior derecho. Bien, esto es la segmentación hepática que usamos en ecografía, que puede ser aplicable a los cortes axiales tomográficos, y que es importante la utilidad de decir, pero a veces hay zonas que se confunden, o sea que pueden perfectamente acá decir está entre el segmento 3 y 2, yo no puedo decir acá que es todo 2 y acá que es, y acá me queda una duda, entonces puedo decir entre el segmento 2 y 3 del lóbulo izquierdo del hígado, es decir que siempre la imagen nuestra es macroscópica y la segmentación es microscópica en base a la segmentación hepatoportal, pero yo no puedo ver toda la ramificación portal como para poder ser tan preciso. Y por eso les digo más o menos esto como mnemotecnia. Cuando tengan una lesión muy periférica en el izquierdo es 3, abajo, arriba es 2, cuando esté abajo, todo lo que es de arriba es 2 o 4 y todo lo que es de abajo es 2 o 3. Y el 3 va a ser más izquierdo y más anterior, y el 2 va a ser más derecho dentro del izquierdo y más posterior. Bueno, espero que se haya entendido. Muchas gracias.